JCTV presenta JCTV Noticias. Los hechos nacionales e internacionales más relevantes de la información. Un resumen de los acontecimientos que impactan a la sociedad. JCTV Noticias. Una visión joven y la experiencia. Bienvenidos. Amigos, bienvenidos a un encuentro más del resumen de las noticias destacadas de la semana. Después de haber participado de la fiesta electoral 2021 y que ha proporcionado más que expectativas, polémicas. Soy Solester, ¿qué tal Nayeli? Bienvenida. Hola Solester, gracias. Amigos, es un placer reencontrarnos para llevarles el informe de lo que acontece aún a estas horas en el Consejo Nacional Electoral de la capital de la República. Iniciamos a estas horas con los titulares. Titulares. Candidato Yacu Pérez anuncia posible fraude electoral y toma acciones judiciales. Preocupación por ley enviada a la privatización del Banco Central del Ecuador. Reunión en el CNE. Yacu, Lazo. Noticias internacionales. Cupido está en las aplicaciones. San Valentín se celebra también en las redes sociales. En el proceso de conteo de votos y estadísticas del CNE, Yacu Pérez anunciaba dirigirse a la segunda vuelta electoral. Sin embargo, al llegar al 97% de las actas estructuradas, el candidato por la lista 21, Guillermo Lazo, dejó atrás por mínima fracción al candidato de Pachacutic. Esto generó reacciones y declaraciones de un posible fraude. Veamos la nota. Yacu Pérez, candidato presidencial de Pachacutic, se pronuncia sobre los resultados de los comicios y pide abrir las urnas para el conteo voto a voto porque cree que existe fraude electoral. Son 15 puntos que se sacaron de nuestra votación y transfirieron a otros candidatos. ¿Usted reclama el primer puesto entonces? Nosotros reclamamos el pueblo, el primer puesto y la única manera, compañeros, y la única manera de evidenciar esto es simple. ¿Cómo? Ábranse las urnas. Abramos las urnas en Manabí, Guayas, Pichincha. ¿Conteo voto a voto? Conteo voto a voto. Compañeros. Además, aclara que tiene fuentes de información que evidencia una supuesta reunión ayer por la noche entre Lazo, Nebot y Correa. Pero nos acaban de indicar fuentes muy confiables de que en la noche de ayer mismo estaban reunidos y hoy volvieron a reunirse Correa, Lazo y Nebot para impedir que nosotros lleguemos a la segunda vuelta. ¿Cómo? A través de las actas que están siendo rezagadas. Al momento nosotros estamos con 19.83 frente a los 19.60 del señor Lazo. Después del 40%, la tendencia se mantiene, eso lo dicen todas las experiencias en los conteos electorales. La tendencia no varía, y en este caso no debería variar. Pero hay esta intentona, y esto lo denunciamos al Ecuador, que no debemos dejar o permitir que nos roben la voluntad de los ecuatorianos. También presentará una denuncia por supuesto hackeo. Compañeros abogados, ojalá hoy tarde mismo, a más tardar mañana, una denuncia. La otra denuncia que entiendo que ya está, de que ayer intentaron hackearnos, eso no puede quedar en impunidad. Además, vamos a pedir un recuento de los votos, porque no puede ser posible, así pasemos a la segunda vuelta como este rato, obviamente, que vamos a pasar, así intenten el fraude, estamos cada vez más, la tendencia se va, este rato ya nos falta menos del 2.15% para completar el 100%. JCTV Noticias.
En este mismo tema, esta mañana Yacu Pérez, candidato a la presidencia, presentó demandas y medidas cautelares por la violencia a las normas y a los derechos de transparencia garantizados por la Constitución y al derecho político. Además, solicitó la suspensión de los escrutinios en todas las juntas electorales, pero exclusivamente en 7 provincias hasta que se pueda realizar un conteo en las demás jurisdicciones voto a voto y que sea verificada por la veeduría ciudadana. El candidato presidencial Yacu Pérez realizó declaraciones esta mañana a las afueras de la Corte Constitucional para presentar demandas y medidas cautelares por la violación a las normas y a los derechos de transparencia garantizado por la Constitución y el derecho político. Aquí en la realidad son 2 pedidos. El uno, que se suspenda el reconteo. Se suspende el reconteo. Lo que ayer conseguimos en Guayaquil, pero lastimosamente al final dijeron que quieren consultar con la presidenta del CNE para que se exhiba el acta presidencial P1. Consultando deben estar. No sé hasta cuándo seguirán consultando. Hasta eso ya se acabará el periodo de ellos y seguirán consultando. Agotemos las instancias legales. Agotemos. Yo no quiero sumarme a los responsables de un levantamiento que sería este CNE y que sería Correa. No quiero. Soy profundamente pacifista como somos todo el movimiento indígena. En octubre los infiltrados hicieron lo que hicieron. Además, solicita la suspensión de los escrutinios en todas las juntas electorales hasta que se pueda realizar un conteo en las 24 provincias voto a voto y que sea verificada por la veeduría ciudadana para controlar el sistema informático, porque al parecer ahí está el fraude. Nuestro pedido es que se reaperturen todas el paquete electoral donde están las actas y los votos para contar voto a voto en las 7 provincias: Pichincha, Guayas, Manabí, Los Ríos, Esmeraldas, El Oro y Bolívar. En el resto nos robaron los votos, pero no tanto. En estas provincias es el descaro mayor y la trampa, reiteramos, está en la acta presidencial P1. JCTV Noticias. A esta hora vamos a un informe especial de lo acontecido en el CNE con nuestro compañero Nicolás Castillo. ¿Qué tal, compañeros de JCTV Noticias? Precisamente el día de hoy se dio una extensa reunión entre los candidatos Yacu Pérez de Pachacutic y Lasso del movimiento Creo, con alianza del Partido Social Cristiano, Guillermo Lasso, quienes están en este caso por la puja en el segundo lugar para entrar al balotaje del próximo 11 de abril. Y se dieron algunas situaciones en el cual llegaron a dar a entender de que esa reunión parecía más bien un debate presidencial. Pero al final de cuentas, en relación al proceso de escrutinio de las elecciones generales, la tarde de este viernes, se llegó a un acuerdo en el cual revisar el 50% de la votación en 16 provincias. Esto aclaró la presidenta del CNE, Diana Atamaint, que se revisará el 100% de la votación en Guayas, incluidas las actas con novedades, y también, repetimos, se revisará el 50% de la votación en 16 provincias. Aclaró que se trata de un proceso de revisión contable de los votos del paquete electoral sin significación estadística. El CNE elaborará un instructivo para la operatización inmediata de este acuerdo. Además, se pudo dar a conocer con respecto a esta situación cuando en el proceso de escrutinios en la provincia del Guayas ya culminó, y podemos reflejar que Andrés Arauz, el candidato de UNES, obtuvo el 41.82%, Guillermo Lasso logró el 25.27% y Javier Hervas el 9.93%, y en cuarto lugar Yacu Pérez con el 8.73% en la provincia del Guayas, sino que la petición se ha dado nuevamente para la revisión de todas las actas en nuestra provincia. También recordemos que Yacu Pérez ha pedido una ampliación a la Corte Constitucional, un pedido de medidas cautelares para que se suspenda el escrutinio. Además, ahora pide que se efectúe el recuento en las 24 provincias del Ecuador, pero ya con los debates y las discusiones que se dieron el día de hoy en el Consejo Nacional Electoral, se llegó a este acuerdo donde repetimos cuál fue la resolución
tomada por el CNE. Se revisará el 50% de la votación en 16 provincias y el 100% de la votación en Guayas, algo que deja no muy contento también a Yacu Pérez, el participante de Pachacutic, quien además ha dicho de que está siendo víctima de un fraude electoral. Esa es la información que se ha dado entre estos dos personajes en la política nacional. Para JCTV Noticias, Nicolás Castillo. Preocupación ante el proyecto de ley enviado por el mandatario Lenín Moreno a la Asamblea Nacional para privatizar al Banco Central y la ubicación del sector capitalista en duraderos puestos, sin opción a que cualquier gobierno pueda intervenir al cambio de estas normativas. Es lo que expresa Andrés Arauz, candidato y ganador en la primera vuelta electoral. Aquí la información. El economista Andrés Arauz, ganador de la primera vuelta electoral, manifestó su preocupación ante el proyecto de ley enviado por el mandatario Lenín Moreno a la Asamblea Nacional para privatizar al Banco Central, perjudicando a la ciudadanía que tiene deudas impagables y de colocar al sector banquero en duraderos puestos sin opciones a cualquier gobierno que pueda intervenir al cambio de estas normativas. Nuestra abierta oposición a la ley de privatización del Banco Central que ha enviado el día de ayer el señor presidente saliente Lenín Moreno a pocos días de dejar su gobierno. No vamos a permitir que se apruebe una ley en donde contempla que los cargos que dejará él nombrados tengan un periodo más largo que la próxima administración de la Presidencia de la República. Eso no es admisible. No es admisible que se quiera privatizar la gobernanza del Banco Central para que los banqueros puedan seguir en el ejercicio del poder independientemente de la voluntad democrática del pueblo ecuatoriano. Y finalmente, no vamos a permitir que dejen cambiada la normativa para que cuando llegue un gobierno soberano representativo de su pueblo no pueda modificar las normas relativas a la reestructuración de créditos. Las familias ecuatorianas están ahorcadas con las deudas, muchas de ellas incurridas en el marco de la crisis por el coronavirus, por la crisis derivada del encierro. Y eso no puede estar sobre los hombros de las familias ecuatorianas. Si es que este gobierno logra aprobar esta ley de privatización del Banco Central, dejaría sin instrumentos efectivos para que un siguiente gobierno pueda aliviar la enorme carga de endeudamiento que están sufriendo las familias ecuatorianas. Además, indica que en su plan de gobierno fortalecerá el aparato productivo, pero se necesita el sistema financiero que esté al servicio del pueblo y fomentar empleos e impulsar al pequeño empresario. Lo que quiere el empresariado ecuatoriano es que no haya tanta volatilidad normativa, que no haya volatilidad en el cambio de la legislación tributaria, que no haya tanto cambio en las tarifas y las tasas arancelarias. Por eso nosotros proponemos este contrato de certidumbre económica, en donde también se incluirá, por ejemplo, la estabilidad tributaria y la tarifa fija en materia de electricidad para proyectos de inversión contemplados en los contratos de certidumbre económica. El Estado tendrá certidumbre de que la empresa efectivamente está generando trabajo y contribuyendo al desarrollo del país. La empresa tendrá certidumbre de que no se le cambiarán las reglas de juego en el camino y eso genera certidumbre para los trabajadores que podrán tener estabilidad, que podrán tener oportunidades y que podrán a su vez invertir en adquirir bienes como una casa, un vehículo y activos en el largo plazo. Por otra parte, explicó que en la segunda vuelta electoral, el país tiene que decidir entre el capital financiero sobre el sector productivo. El país va a enfrentar una decisión que no puede privilegiar al capital financiero sobre el sector productivo de nuestra patria. Tenemos que tener conciencia de que para que haya fuentes de trabajo digno, con estabilidad, con condiciones equitativas, con facilidades de acuerdo a la ley, para todos nuestros jóvenes, mujeres, hombres de la patria,
tiene que haber un impulso al aparato productivo de nuestro país. Tenemos plena conciencia que para que haya trabajo, el aparato productivo debe ser fortalecido. JCTV Noticias. Un equipo de comunicadores, personajes que hacen noticia, enlaces internacionales, aliados, tecnología y profesionalismo. JCTV La Propia y JCTV Noticias. Ya regresamos con JCTV Noticias. Noticias internacionales. Internet y las redes sociales han cambiado mucho la forma de relacionarnos y encontrar el amor. Ni tan siquiera hace falta que salgas de casa para conocer a otra persona que puede encajar con tus gustos y preferencias. Por eso se han creado aplicaciones que ayudan a Cupido a encontrar pareja. En cuanto a los planes de los usuarios para el Día de San Valentín celebrado el próximo 14 de febrero, indica que el 33% de ellos considera asistir a su primera cita física en esta fecha. JCTV Noticias. Esto ha sido el acontecer de la semana, los hechos más destacados aquí en JCTV Noticias. De mi parte, muchas gracias. Buen fin de semana. Recuerden que estamos pendientes de los sucesos políticos y cuando amerite la información, nuestro equipo periodístico les dará el detalle de la información. Soy Nayeli, muchas gracias. JCTV presentó JCTV Noticias. Los hechos nacionales e internacionales más relevantes de la información. Un resumen de los acontecimientos que impactan a la sociedad. JCTV Noticias. Una visión joven y la experiencia.